Central FM, Equilibrio. Gobierno y sociedad, en diálogo constante, hablando de política con Roberto Trad. Y tenemos en el estudio al señor Trad, a Roberto Trad. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, ¿Cómo te va? Muy Beto, bien. ¿tú cómo estás? Pues muy bien. Tú que eres un observador de la vida política, de los signos, de los penachos políticos hoy, porque parece que están en guerra, ¿eh? En guerra, Están en ¿verdad? guerra. Y guerra interna aparte, ¿no? Bueno, guerra interna, guerra externa. Hoy vamos a hablar del tema de Rosario Robles, y de pasadita, pues sí, la guerra interna que hay en Morena, que no es, todo está enredado, ¿no? Y todo tiene que ver en este mundo. Entonces, preparé para el auditorio el día de hoy un pequeño perfil de quién fue Rosario Robles, para hacer su recorrido. Y ayer que estaba viendo mis notas, de ayer que estaba recordando, vamos a ver el recorrido político de Rosario Robles. Pues es impresionante, ¿no? Siempre en medio de escándalos, siempre en medio pues de temas que llamaron la atención, que en su momento tuvieron impacto en las elecciones de 2006, obviamente en las elecciones de 2012. Y pues bueno, ahora está Rosario Robles en la palestra. Por cierto, Rosario Robles ya se había retirado de la política, ya estaba afuera y la vuelve a llamar Peña Nieto. Y mira, ¿y todo para qué? Y ahora, Rosario Robles es quizá la política mujer o la mujer política quizá más importante de los últimos años. Mira, fue jefa de gobierno. Sí, fue presidente de un partido. Fue presidente del partido, pero las confianzas que tuvo, por ejemplo, Cuauhtémoc Andrés Cárdenas, Manuel, con tuvo Cuauhtémoc, el 200% de confianza en Rosario Robles. Y con Peña Nieto. Rosario Robles fue un elemento importantísimo para que Andrés Manuel ganara la Ciudad de México. Así es Con correcto. puntos de diferencia con con de gobierno. Pues fíjate, a ver, en 2001, en mayo de 2001, ella viene de ser jefa de gobierno, ella es la que le entrega la banda, digamos, a Andrés Manuel. Y en 2001 los diputados locales panistas Doring y Widmer, ¿te acuerdas que les pusieron la Bundesliga en su momento a Federico y a Walter Widmer? Acusaron a Rosario Robles de un desvío de fondos millonario y presentaron una denuncia a la Contraloría Capitalina por adjudicar directamente contratos de publicidad a una empresa que se llamaba Publicorp, ¿te acuerdas? Claro. Publicorp le entrega contratos de publicidad por 82 millones de pesos. Todo el tema de Publicorp, bueno, pues se medio aclara, tal. Esto fue en 99, cuando ella entrega los contratos. Ya siendo dirigente nacional del PRD, Rosario Robles fue exculpada en 2002 por la Contraloría, y en 2003, como presidenta del PRD, vuelve a contratar a Publicorp, ¿no? Todo esto no nos debe de espantar, pues una empresa que por 93 millones de pesos, 82 millones de pesos en aquel entonces, fue contratada por la jefatura de gobierno para llevar la publicidad, pues un gasto normal. La verdad no me parece excesivo contra lo que se gasta hoy, incluso trayéndolo a valor presente, ¿no? Estamos hablando de 82 pesos de a 8 pesos por dólar, pues deben ser unos 82 millones, unos 10 millones de dólares, ponle. Sí. No me parece una locura, es... y ya que inflacionados, ponle que hoy sean 20 millones de dólares, no me parece una locura. Bueno, se vuelve presidenta del PRD, vuelve a contratar a Publicorp, le entrega un contrato por 300 millones de dólares y presuntamente Publicorp es la empresa a la que contratan para las elecciones intermedias del PRD, preparando al PRD rumbo a la presidencial con Andrés Manuel, etcétera, etcétera. Y allí es donde entra el tema Carlos Ahumada, ¿no? Carlos Ahumada, este empresario con el que Rosario Robles sostiene públicamente, no es chisme, no es rumor, sostiene una relación presidencial, una relación sentimental, le presta al PRD 200 millones de pesos, ¿no? Después de que se dan el tema Ahumada es el origen de los videoescándalos, claro, de aquellos videoescándalos. Y la historia en aquel momento
pues era muy complicada y René Bejarano acaba en la cárcel, Carlos Simas es expulsado del partido, Ramón Sosa Montes también termina fuera del partido, pero la historia al final del día le dio la razón a René Bejarano, que decía, oye, es que yo fui a recoger el dinero de Carlos Ahumada para Rosario Robles, pues yo era un mensajero, ¿no? Fíjate, por mensajero pagó, es una imagen terrible para su reputación, para él, para todo, pero por haber sido el mensajero, digamos, el que estaba recogiendo el dinero para las campañas de el PRD, de López, etcétera, pues termina 2 años en la cárcel. Después René Bejarano se recupera, regresa y tiene hoy tiene una presencia. Y en ese entonces René Bejarano era secretario particular y posteriormente saltó a ser líder del Congreso de la Ciudad de México. No, antes era líder porque después de secretario particular, tiene razón, como líder del Congreso de la Ciudad de México es cuando pide licencia. Pues, y paga, ¿no? Ahora sí que le tocó pagar 2, 3 años de cárcel por ir a recoger 3 millones de pesos a las oficinas de Ahumada, ¿no? De ese tamaño fue el tema. Bueno, después, pues, 2 personajes. René Bejarano está de regreso, ¿no? René Bejarano, pues que aguantó, digamos, ahora sí que, como dicen los gringos, tomó una por el equipo, regresa a la política y hoy tiene pues un grupo y está otra vez presente en la 4T con una fuerza considerable, y Rosario Robles está en la cárcel, ¿no? ¿Cómo dio la vuelta a la vida? ¿Cómo les da la vuelta a la vida, no? En 2004 Robles comparece ante la PGR y termina todo el embrollo, para no aburrir al público, termina todo el embrollo de Rosario Robles con que Rosario Robles sale limpia de todo esto, ¿no? Logra salir limpia de todo esto. Pues era otro país donde logra salir limpia de todo esto, de lo que se le acusó de corrupción, de desvíos de fondos en la jefatura de gobierno y en el PRD. La expulsan del PRD y se vuelve consultora política y se pone a asesorar campañas y se pone a asesorar campañas, empieza a trabajar, etcétera, etcétera. Y estaba fuera de la escena política, de la escena pública. Y Peña Nieto, en su campaña presidencial, necesitaba un perredista, experredista fuerte que pues se sumara a sus filas de modo tal que debilitaran la candidatura de López Obrador. Eso pasa, es como del libro de texto, ¿no? Busca a alguien del otro equipo que se quiera sumar y tráetelo. Y Rosario Robles fue esa persona. Y bueno, pues ya todo lo demás ya lo vimos en los medios, ya hay una recapitulación constante de lo que ha pasado con Rosario Robles desde entonces, ¿no? Rosario Robles pues acusada en tramas y tramas y tramas de corrupción. Y hoy pues así termina la historia, ¿no? Una persona que primero fue expulsada del PRD en el que López Obrador todavía tenía fuerza, y desde afuera del PRD todavía va y les hace daño, yéndose a la campaña de Enrique Peña. Y como funcionario del gobierno de Enrique Peña, pues ya sabemos todas las complicidades en las que participó. Si es justo decirlo, Rosario Robles no es la única culpable, ¿no? de la estafa maestra. Seguramente nos enteraremos más. Pues así, el contexto de la noticia, yo amanecí histórico el día de hoy, amanecí memorioso. Y eso nos ha llevado a preguntarnos aquí con Pedro y Central FM, ¿qué tanto el gobierno de Andrés Manuel busca la verdad en la estafa maestra? ¿Y qué tanto está pesando una venganza en contra de Rosario Robles? Porque todos estos de la izquierda que fueron traicionados en su momento, excepto los chuchos que también en su momento denunciaron una crisis importantísima del PRD a la salida de Rosario Robles, que tanto pesa de una venganza política. Veremos si esto llega a José Antonio Meade, a Luis Videgaray o a Enrique Peña Nieto, o se queda exclusivamente en Rosario Robles. Yo creo que se queda exclusiva. Mi apuesta, si yo tengo que ponerle una lana así ahorita, le pongo una lana que se quede en Rosario Robles. La reunión entre Meade y Anaya con el secretario de Hacienda, con Herrera, te dice todo, ¿no? No fueron a hablar de la política económica, no comparten la misma visión. O sea, no fueron a decir, oye, estás haciendo bien tu política
presocialista. No fueron así, fueron a hablar del tema de Rosario Robles, no nos hagamos tontos, ¿no? Muy bien, Roberto. Pues muchísimas gracias por tu clase de historia de la izquierda en México. Historia reciente. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Nosotros vamos a un corte y regresamos hasta Toluca, en el Estado de México.